Bien, hoy vamos a ver vamos a hacer un repaso rápido de las funcionalidades de Mi Abogado. Como sabéis, es nuestra solución de inteligencia artificial, una solución que comenzamos a desarrollar en el año 2016 con la Facultad de Matemáticas de la Complutense y es una solución del ámbito legal que tiene utilidad para cualquier disciplina dentro del ámbito normativo. Toda la información que os voy a comentar la tenéis aquí disponible en miabogado.law, ¿vale? Donde podéis ver las funcionalidades de la herramienta, ¿vale? ¿Qué funciones tiene? Resuelve consultas, genera documentos, revisa documentos y luego tiene algunos añadidos como el radar y el observatorio normativo, ¿vale? Y aquí tenéis también una presentación. Tenéis los tres modelos de contratación y uno free, de prueba gratis. Os recomiendo que tras esta sesión, que ya vais a ser expertos, vais a poder aquí acceder a la versión free y en la versión free tenéis 30 días gratuitos, ¿vale? Para llevar a cabo todas las consultas legales que queráis y tendréis también 3 créditos para crear o revisar documentos. Como sabéis, los abogados facturan por horas y Mi Abogado factura por documentos. Entonces, luego tenemos aquí otros 3 modelos ya de pago. Tenemos el profesional, que está enfocado para un solo usuario y con un volumen de 50 documentos al mes. El team, que es hasta 5 usuarios. Digo hasta porque pueden ser 2, 3, 4 o 5 usuarios y un volumen de 250 documentos mes. Y luego el enterprise, donde hacemos cosas un poco más a medida. A medida tenemos diferentes posibilidades de personalización de la herramienta. No hace falta que seas una grandísima empresa, pero sí que hace falta que quieras alguno de los requisitos de los que ofrecemos que se haga a medida. Puede ser desde una conexión con vuestro SharePoint para revisar la documentación de forma más ágil. Puede ser que vosotros trabajéis con polaco y queráis un entorno que tenga polaco o que queráis pues, cargar vuestras plantillas de documentos de contratos que más utilizáis y que lo tengáis precargados, ¿vale? Cualquiera de estas personalizaciones ya nos llevaría al modo Enterprise. Bajo esto tenemos aquí un, un poco el resumen de lo que os comentaba, el profesional para un usuario, el team para 5 usuarios, con 50 documentos, con 250 documentos. Pregunta que nos hacen, ¿qué pasa si se acaban los documentos? No os preocupéis, si en mitad del mes, día 22, se os acaban los documentos, os sale la posibilidad de adquirir otro nuevo paquete de documentos, ¿vale? A día de hoy los paquetes de documentos están en 0,50 euros por documento. ¿Vale? Medio euro por documento. ¿Cómo se contrata? Bueno, pues aquí la parte free, con que le deis a probar gratis y accedéis al entorno de prueba gratuito, ¿vale? Y los demás, profesional y team, directamente desde aquí se compra, se paga con tarjeta y esto es un pago mensual, como en Netflix, lo podéis dar de alta hoy y dar de baja el mes que viene, ¿vale? No tiene permanencia ninguna. Y luego en el modo Enterprise, pues ya nos vamos ajustando un poco a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Aquí por último tenéis unos testimonios y preguntas frecuentes que nos suelen hacer sobre la solución, ¿vale? ¿Qué es esto de Mi Abogado? ¿A qué está conectado? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues entonces, rápidamente, Mi Abogado está conectado a diferentes fuentes de información legal, desde un BOE a diferentes autoridades de control. ¿Vale? Entonces, además de eso, a nivel de IA generativa, está conectado a ChatGPT en su versión 4 Turbo. Es una herramienta 100% legal, ¿vale? Para el ámbito legal. No puedes pedirle cosas que no sean del ámbito legal, exactamente igual que no puedes pedirle cosas ilegales, ¿vale? Como puede ser un contrato de esclavitud, no te lo va a hacer porque es ilegal, ¿de acuerdo? Y luego además hay un supervisor jurídico de todo lo que solicitas, de toda la información solicitada, tanto de subida como de bajada. Y hay un anonimizador de datos. Toda la estructura está soportada en Amazon Web Services. Estamos alojados en Irlanda, contamos con la ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad y anonimizamos toda la información, toda, los datos personales, tanto de persona física como jurídica, nombres, CIFs, DNIs, números de cuenta, todos esos datos que aparecen en los contratos, en los documentos legales que se puedan generar, quedan anonimizados, encriptados cuando se suben o cuando se contacta con ChatGPT. Para acceder un poco a Mi Abogado, ¿cómo accedemos?
Os recomiendo que echéis un vistazo a la web y que os recuerdo que accedáis a vuestro entorno gratuito. Desde aquí, iniciamos sesión. Al darle a iniciar sesión, llegamos hasta aquí, ¿vale? Y aquí tenemos las 3 funcionalidades, ¿vale?, que entendemos que hace cualquier profesional del derecho. Resolvéis consultas jurídicas, redactáis documentos y revisáis documentos, ¿vale? ¿Cómo funciona? Ahora estamos en consultas. Podéis ver aquí ideas que os propone la herramienta, podéis ir a Redacta, podéis ver aquí más ideas que os propone la herramienta, ¿vale? O en Revisa y ver más ideas de documentación que revisa. Volviendo al tema de la consulta, como tengo aquí algunas consultas, voy a aprovechar y vamos a hacer una consulta real de la semana pasada, ¿vale? Para que veáis. ¿Cómo funciona esto? Le hago una pregunta. ¿Cuál es la idoneidad según el Reglamento General de Protección de Datos de la implementación del uso de la huella dactilar en una aplicación móvil sanitaria? ¿Vale? Tú le haces la pregunta y te va a contestar la respuesta. No tiene más misterio. De hecho, el Reglamento General de Protección de Datos. Debe decir que se calle y nos hace la respuesta general. Si tú le preguntas en español, contesta en español, pero también puedes preguntarle en inglés o en portugués y contestará en inglés o portugués. A partir de ahí, cualquier idioma, cualquiera, el que queráis incorporar a mi abogado, os lo podemos generar en un entorno privado en el modelo Enterprise, que como os decía, es todo personalizado. ¿De acuerdo? Entonces, le he hecho una pregunta. ¿Cuál es la idoneidad según el Reglamento General de Protección de Datos de la implementación de la huella dactilar? Me ha contestado. Entonces, la primera utilidad es pregunta-respuesta. ¿Qué le puedes preguntar? Lo que quieras. ¿De qué ámbito? Del que tú quieras. ¿Y a qué jurisdicción? La que quieras. O sea, ¿cuál es la normativa que regula la compraventa de empresas en Kuala Lumpur? ¿Qué normativa regula la quiebra de microempresas en Tailandia? ¿Qué normativa tengo que tener en cuenta para contratar a una persona con discapacidad en Nigeria? Lo que tú quieras, de cualquier ámbito normativo, le puedes preguntar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces, igual con esta respuesta no te es suficiente. Entonces, otra manera de obtener respuesta ante alguna duda es pedirle que te redacte un informe legal. Los informes legales, a diferencia de esta respuesta, ya tienen una extensión superior. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo redacta un informe sobre cuál es la idoneidad según el reglamento de protección de datos sobre la misma duda, pero en este caso le he puesto el documento solicitado en el editor inteligente. redacta un informe. En el momento que yo le pongo redacta un informe, redacta un contrato, hazme una política, hazme un reglamento, escribe, ¿vale? Ya activamos la segunda funcionalidad de mi abogado, que es redacta. Y como veis, redacta, ¿vale? Lo primero que nos hace, nos acaba de generar un informe sobre esta consulta jurídica que le acabamos de hacer, y me pone aquí informe de la idoneidad de la implantación de la huella dactilar como método de autenticación. Bien, y me da la estructura del documento. El documento está vacío, como veis. Introducción, contexto normativo, principios del régimen general de protección de datos, análisis de la idoneidad, naturaleza de los datos biométricos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo tengo aquí es una estructura del documento que acaba en referencias legales. Para cada una de las secciones, yo puedo, todo esto es editable. Donde veis conclusiones, yo puedo poner conclusiones y recomendaciones. ¿Vale? Todo es editable, por eso se llama el editor inteligente. Esto es como un Word. Yo ajusto primero las secciones, ¿vale? De hecho, aquí tengo un menú que me permite eliminar la sección, me permite subir o bajarla dentro de la estructura, me permite cambiar el texto de la descripción de la sección y me permite con este más darle para que se genere automáticamente el contenido. Bien, podría darle, una vez aprobadas las secciones, que aquí tengo hasta la posibilidad de generar una nueva sección, ¿vale? En el caso de que falte. Bien, una vez hecho esto, le puedo dar a generar a todo o le puedo ir dando a, como veis, hay un desplegable aquí que es generar sección. Aquí en contexto normativo, por ejemplo, mientras lo enseñaba, ya le he dado a que me genere la sección.
¿vale? Y ya me ha generado la sección de contexto normativo y podéis ver el texto. El uso de la huella dactilar como un método de autenticación en aplicaciones, especialmente en el sector sanitario, debe ser evaluado en el marco del RGPD de la Unión Europea, así como la legislación, ta. Y todo esto, os lo vuelvo a recordar, totalmente editable. Si yo me quiero colocar aquí y aquí escribir lo que quiera, lo puedo hacer, ¿vale? De la misma manera que puedo escribir dentro de los párrafos o puedo incluso eliminarlos directamente, ¿vale? Puedo darle mi impronta personal, pero de una manera súper rápida. Aquí, por ejemplo, otra sección que se ha generado que le da automáticamente es a la naturaleza de los datos biométricos, ¿vale? Y sobre todo le había dado a esta última de aquí abajo, que es la de referencias legales. ¿Por qué? Porque cada vez que tú le pides cualquier informe a mi abogado, la última sección, por defecto, siempre va a ser referencias legales. ¿Y para qué sirve esto? Pues para saber, oye, ¿de dónde está sacando la información para resolverme esta duda jurídica? Bueno, pues en este caso lo está sacando del reglamento de la Unión Europea, de la ley orgánica, de las directrices, de la instrucción del 8 de noviembre. Considerando estos artículos, la guía CEP, el dictamen, tal. Entonces te sale todas las fuentes de datos de donde está bebiendo para poder resolverte esta consulta jurídica. Esto es interesante porque, como sabéis, hay capacidad o posibilidad más bien de alucinación, y entonces nosotros reflejamos todas las fuentes de datos donde se consulta. De hecho, también tenemos excluidas fuentes de datos. Había gente que nos decía, oye, y si hubiese salido aquí, esto lo hubiese consultado del rincón del vago, y después podría haber sido si no fuese porque es una de las listas que tenemos excluidas, ¿vale? De búsqueda. Esa y otras tantas cientos de listas. Entonces, aquí tenéis las referencias de dónde ha hecho la consulta. Aquí a la derecha, además, os permite, como veis, tenéis aquí un chat, ¿vale? Y te permite, por ejemplo, pues fijaros, esta sección de naturaleza de los datos biométricos, le puedo decir, redacta la sección naturaleza de los datos biométricos de forma más sencilla. Le acabo de pedir que la sección naturaleza de los datos biométricos, que como veis me la ha hecho en 7 párrafos, me la redacte de forma más sencilla. Entonces tú puedes interactuar y pedirle que, oye, pues la cláusula que has incluido, ajustamela más a favor del comprador, ¿vale? O esta cláusula o esta sección, redáctamela en un lenguaje más sencillo. O esta sección, tradúcemela en inglés. O añádeme una sección. O quítame una sección. Aquí le puedes pedir lo que tú quieras para que puedas trabajar sobre el documento. Si no quieres escribirlo tú directamente, se lo pides. Y ahora veréis cómo esta sección de aquí, de 7 párrafos, naturaleza de los datos biométricos, me la acaba de modificar. Modificada sección naturaleza de los datos biométricos. Y me la ha simplificado y de 7 párrafos hemos pasado a un párrafo. ¿De acuerdo? Una vez que tienes terminado el documento, que podríamos seguir así trabajando un rato y generar todo el resto de las secciones, tienes la posibilidad de guardarlo, ¿vale? Se guarda. Tienes la posibilidad de acceder al repositorio donde tienes todos los documentos y preguntaréis, ¿y qué documentos puedes hacer? Bueno, de momento de todo. O sea, no tenemos ningún documento a nivel legal que no hayamos podido hacerlo. Contratos de prestación de servicios, informes legales, demandas, contratos laborales, de alquiler, de compraventa de empresas, informes de todo tipo, informes, como veis, oficina de venta de edificio de oficinas en Singapur, demanda por accidente laboral y reclamación de indemnización, interpretaciones sobre convenios colectivos, cláusulas de sometimiento de arbitraje, planes de igualdad, informes comparativos de diferentes leyes o normativas en diferentes países, ordenanzas, reglamentos, políticas, cualquier documento de cumplimiento normativo. En general, cualquier documento. Voy a enseñaros un ejemplo práctico para que veáis cómo hacemos, por ejemplo, un contrato de forma muy rápida.
¿vale? Se me olvidaba, una vez que tienes aquí también el documento, por último, tienes la posibilidad de, dándole a descargar, porque dirás, oye, ¿y esto se va a quedar siempre en el formato de aquí de mi abogado? No, le das a descargar el documento y ya lo tenemos en un Word, ¿vale? Para que puedas trabajar si quieres también con él en Word, puedas pasarlo a PDF, puedas hacérselo llegar a tu cliente o puedas archivarlo también en tu propio repositorio. Entonces, voy a enseñaros, por ejemplo, cómo hacemos un contrato de prestación de servicios ya con determinados requisitos reales, ¿vale? Que podríamos hacerlo desde una plantilla que tuvieseis ya precargada, porque podemos cargar vuestras plantillas, ya sean de contratos laborales, de prestación de servicios, de compraventa de empresas, de lo que queráis, ¿vale? En este caso le he pedido que me haga un contrato de prestación de servicios entre Ethics. Abriendo el documento solicitado en el editor inteligente. Entre Ethics y la empresa XX para de mantenimiento y asesoramiento en equipos informáticos, de duración 6 meses, 4.500 euros al mes, 2 consultores. Bueno, todos los requisitos que yo le he indicado, que están aquí, al principio, ahí en el texto ese en bruto que habéis visto. Aquí le puse que la empresa contratante era ECI, la empresa contratada XX, el objeto del contrato, prestación de servicios, 6 meses, 4.500 al mes. El lugar se hará de prestación en la Gasca 88, 2 consultores de 9 a 2, normativa española, juzgados de Madrid. Y aquí puedo añadir todos los requisitos que yo quiera que contenga el contrato. Me da igual que sea un contrato, que una alegación, que una demanda, que una normativa. Es que me es indiferente. Yo aquí añado un más y puedo añadir otro criterio, como por ejemplo, incluir cláusula de no competencia con duración 2 años y penalización de 15.000 euros. Y si quiero añadir otra más, pues la añado. Y le pongo incluir cláusula de exclusividad mientras esté vigente el contrato y penalización de 7.500 euros. Y así podría ir rellenando cualquier tipo de requisito que quieres que contenga el documento. Una vez que yo le doy a guardar, están todos guardados. Aquí tengo la estructura del contrato de prestación de servicios, empresa contratante, objeto, lugar, prestación, condiciones, propiedad intelectual, causas de resolución, ¿vale? De hecho, no me aparece una de cláusulas y penalizaciones, una sección. Le puedo poner aquí, crear sección, cláusulas y penalizaciones. Me va a crear la sección cláusulas y penalizaciones, aunque también podría haberlo hecho desde, Añadida la sección cláusulas y penalizaciones. ¿vale? Que no sé dónde lo habrá colocado, pero bueno, ahora iremos viéndolo. Un momento, por aquí tendrá que aparecer. Cláusulas y penalizaciones, ¿vale? Ya me lo ha añadido. Y me ha añadido además las cláusulas que le pedí. Pero el resto de cosas, ya le dije, empresa contratante era Ethics y XX. El objeto del contrato le dije que era mantenimiento de equipos informáticos, le dije que se genera la sección. Duración del servicio le dije que era 6 meses, que se genera la sección. Precio, lo mismo, le dije que eran 4.500 euros al mes. Lugar de la prestación del servicio, también le dije que era la Gasca 88, también le dije que eran 2 consultores, también le dije que era de 9 a 2. Y todo esto se me va a completar. Obligaciones de la empresa contratante no le he dicho absolutamente nada, pero sí que le he dicho que era normativa española y a ver qué me saca de obligaciones de la empresa contratante y de la empresa contratada. Lo mismo que condiciones de pago, que no le he dicho absolutamente nada, pero algo me propondrá. ¿Vale? Y entonces, mientras se va generando, veréis que mirar, por ejemplo, vamos a subir el volumen de la letra. Vale. Lugar de prestación del servicio, fijaros que yo solo le dije que esto de aquí, pero ya me está añadiendo nuevas indicaciones. ¿Vale?
Y así para cada una de las secciones. Vamos a ver por aquí, fijaros las partes contratantes, que esto, como os decía al principio, totalmente editable. No me gusta partes contratantes, me gusta las partes, pues las partes. Empresa contratante EFIS, que ya se lo dije, me deja hueco para meter los códigos, el nombre del representante, el cargo, etcétera. La empresa contratada, las partes, exponen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Además de ello, me vas generando el resto de las secciones de forma automática. Lugar de la prestación del servicio ya me lo ha sacado. Vamos a ir viendo. Obligaciones de la empresa contratante. No le dije nada, pero sí que le dije normativa española y ya me está escribiendo toda la sección. Pago de los servicios, colaboración y comunicación, cumplimiento de la normativa de seguridad y salud. Y me la está escribiendo de forma automática. Todo esto, como sabéis, ya os he dicho, totalmente personalizable. ¿Vale? Podríamos desde cargar vuestras plantillas para que cuando tú le hagas el contrato de prestación de servicios ya salga vuestra plantilla predefinida, a luego aquí puedes ir cambiando y modificando absolutamente todo lo que consideres. ¿Vale? Lo mismo, obligaciones de la empresa contratada, me lo ha escrito entero. ¿Vale? Y así cada una de las secciones. Una vez terminado el contrato, como os he enseñado antes, de la misma manera le damos a descargar. Me pasa a un Word y aquí tengo el contrato que he estado generando y que ya lo tendría generado con las partes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Las diferentes secciones que se hayan ido creando. ¿De acuerdo? No tiene más misterio, es bastante intuitivo y bastante sencillo de utilizar. Vale. Veo que se está apuntando bastante gente que está entrando ahora. ¿Vale? Por hacer un resumen rápido, hemos visto ya dos de las funciones de mi abogado. Mi abogado tiene 3 funcionalidades. Todo lo tenéis, insisto, en miabogado.law, en esta página web. Tenéis toda la información y tenéis aquí el acceso gratis para poder hacer la prueba. ¿Vale? Hemos repasado que tiene la función de consulta, donde puedo hacer aquí preguntas y respuestas en diferentes idiomas, y la función de redacta. ¿Vale? Y así como qué documentos puede redactar. Vamos con la función de revisa. ¿Vale? La función de revisa. Tenemos 2 tipos de revisa. El primero de ellos que tenemos aquí es revisión de cumplimiento normativo. Y luego tenemos el otro revisor, que es el revisor jurídico, que revisa cualquier tipo de documentación jurídica. Funcionan de forma bastante similar. Yo le doy aquí al clip y puedo seleccionar desde aquí cualquier tipo de documentación, ¿vale? Por ejemplo, que la tengo por aquí, mía, documentación mía de privacidad. Seleccionarías la documentación que quieres que te analice, le das a abrir y te la analiza de forma automática llevándotela a la matriz de riesgos. Entonces, os estoy enseñando el primer revisor jurídico, que es el revisor de cumplimiento. Ahora iremos a ver el otro revisor. El revisor de cumplimiento, tú le subes la documentación, le indicas, más que subir, no subes nada, le indicas la documentación a revisar y él de forma automática te la clasifica en documentación de compliance penal, de protección de datos, de blanqueo de capitales o de seguridad de la información. Directamente al subírtela, que ha analizado 15 documentos, 16 documentos, los lleva a cabo en 33 segundos, estamos hablando de que analiza 300 páginas en medio minuto, te hace una due diligence automática, te da un nivel de riesgo, de impacto, y además te cuantifica el impacto porque aquí dentro de lo que es el menú, de aquí de la izquierda, tenemos el servicio de radar y de observatorio normativo, que son estos dos, que este es el e-radar, que contempla todas las multas a nivel europeo a empresas en estas materias, penal, privacidad, laboral, aquí van saliendo las sanciones, y lo tienes por los diferentes sectores, lo tienes por las autoridades de control y por los conceptos legales más sancionados, y también tienes, además de eso, tienes un observatorio normativo de estas materias, compliance, protección de datos, ciberseguridad y ciberderecho.
Entonces, ¿para qué te sirve esto? Bueno, tienes que trabajar en el ámbito del cumplimiento normativo, pero para que veáis, te da también un nivel de riesgo por cada uno de los controles que son susceptibles de sanción. ¿Cómo lo hace? Pues por un lado, tiene aquí todas las multas cargadas, hasta el punto que yo si le doy al artículo 5 del RGPD, me dice que el artículo 5 del RGPD lleva 575 sanciones y la multa media a una empresa es 1.279.000 euros. Y entonces, teniendo en cuenta el nivel de amenaza o de posible sanción que se enfrenta una empresa y el estado de los documentos, aquí están los documentos, te da un nivel de riesgo, ¿vale? Voy a entrar solo rápidamente para que veáis, aquí le he dado al 4 porque he subido 4 documentos y quiero que veáis cómo te analiza cualquier documento jurídico, ¿vale? En este caso es una política de seguridad de la información. Podría ser un contrato laboral, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Aquí está el documento que he subido y directamente al subirlo de forma automática te dice que contra la normativa española europea este documento está correcto al 44%. ¿Por qué? Porque debería haber contenido estos 9 tics que veis aquí a la izquierda, llamamos criterios normativos, de los cuales ha encontrado los verdes, que son 4, y no ha encontrado los rojos, que son 5, ¿vale? Algunos de ellos con importancia muy alta. De hecho, si hago clic en cualquiera de ellos, de los 5, me dice la recomendación y me da una solución en gris. Me dice, Bertolt, deberías haber incluido de forma expresa mención a la normativa vigente en este documento, que no lo has hecho, y me da una solución para que yo pueda copiarlo e introducirlo en el texto. De esa manera me corrige la documentación, ¿vale? Para cada rojo, siempre recomendación y luego, por último, solución, ¿vale? Esto estamos todo en el ámbito del cumplimiento. Ahora vamos a ir al resto de disciplinas legales. Pero como sabéis, nosotros como ethics, nuestro origen está ligado al ámbito del cumplimiento. De manera que cuando tienes un documento como este aquí, todo verde, está al 100% y tu nivel de riesgo pues baja, ¿vale? Entonces, tenemos este revisor jurídico de cumplimiento y luego tenemos este otro de aquí, revisor jurídico, que es este de aquí. Al darle a ese botón, se nos abre este revisor. ¿Y qué nos permite? Bueno, este nos permite ya multitud de actividades. Nos permite revisar cualquier documento legal contra cualquier marco normativo. Es decir, podría subir un contrato en alemán, revisarlo contra normativa inglesa, no saber ni alemán ni inglés y hacerlo todo en castellano. Os voy a poner un ejemplo. Aquí podemos cargar también cualquier idioma. Como os decía antes, en el modo Enterprise podemos cargar cualquier idioma con el que trabajéis, ¿vale? Volvemos a este revisor jurídico. Os voy a poner este ejemplo. Aquí hemos subido un acuerdo de distribución de software. Es un contrato mercantil, ¿vale? Para que Ethics distribuya un software que no es suyo, ¿vale? Fabricado por XYZ. Aquí está. Le hemos pedido que haga este análisis contra alcance nacional, normativa de Francia. Podríamos pedírselo de Luxemburgo, podríamos pedírselo de Colombia, o podríamos ponerle aquí, quitar Francia y poner que esto se analice contra una ISO o un estándar internacional, ¿vale? Nos hace un resumen del documento, que en este caso tampoco es crítico, pero sí que cuando subes un contrato grande o un pliego de un concurso público, sí que te puede venir bien el resumen. Identificamos aquí, identifica que el documento que se ha subido es de carácter mercantil y que es un contrato con proveedores. Y aquí, en criterios normativos, igual que visteis hace un momento los rojos y los verdes, aquí nos saca todos los criterios normativos según normativa francesa, que tiene que tener, que son estos 8, que tiene que tener un documento del ámbito mercantil de contrato con proveedores. De hecho, lo primero que me está diciendo es identificación de las partes. El contrato debe identificar claramente a las partes involucradas. ¿Y quién lo dice? Lo dice la normativa francesa, el Código de Comercio francés, en estos artículos. ¿Y a qué sanción me enfrento, qué amenaza me enfrento en el caso de que no contenga esto? Sanciones entre 1.000 y 10.000 euros en caso de incumplimiento. Si yo le doy al check, ahora va a chequear el contrato que he subido, este de aquí, contra normativa francesa, en cuanto a este criterio normativo, identificación de las partes. Y me va a decir si cumple o no cumple. De hecho, la respuesta me la va a ofrecer en rojo si no cumple o en verde si cumple. Y me va a dar la explicación, incluso la alternativa en el caso de no cumplir.
Y fijaros, en rojo. Respuesta. El contrato no identifica claramente las direcciones ni otros datos relevantes para la identificación de las partes, más allá de los nombres y los representantes legales. Esto no cumple con los requisitos del Código de Comercio francés, artículos L110/1 y siguientes, y exigen una identificación completa de las partes. Aquí me indica el párrafo dentro del contrato, tal y como está a día de hoy, que no cumple, y aquí me da la alternativa correcta con respecto a la normativa francesa para que lo incluya dentro del documento. De hecho, si os fijáis, voy a subir al contrato y en el contrato, ¿vale? En el contrato queda claro que no ha incluido las direcciones, tal y como me está indicando, ¿vale? No está correcto el contrato. Y aquí me lo hace saber. Objeto del contrato. El contrato debe describir de manera detallada el objeto del acuerdo, especificando los bienes o servicios que serán suministrados por el proveedor. Y también me va a hacer un chequeo y me lo va a devolver con una explicación de si cumple o no cumple. Puedo ir a cada uno de los criterios normativos uno a uno o bien puedo evaluar todos los criterios a la vez y me da la respuesta. ¿Vale? Fijaros, en rojo también. Y me dice, el contrato no describe de manera detallada el objeto del acuerdo según lo requerido por el Código Civil francés. Y me vuelve a decir el párrafo donde se trata este tema y me da una alternativa que sí se ajusta a la normativa. Y así puedo chequear que el documento cumple con la normativa de ese país. Además de esto, disponemos también de otra funcionalidad, que es los criterios personalizados. ¿Qué quiere decir los criterios personalizados? Pues imaginaros, por ejemplo, un NDA. Un NDA podríamos chequearlo contra la normativa española de si cumple o no, pero luego hay determinados criterios personalizados que pueden ser propios de la empresa, como por ejemplo que un NDA haga referencia a los juzgados de Madrid o que la duración mínima de un NDA para nuestra empresa sea de 2 años. Entonces, todos esos criterios los puedes subir aquí a criterios personalizados. Imagínate, por ejemplo, poder revisar todos los contratos de tus proveedores. Cuando un proveedor te envía un contrato, tú aquí puedes tener tus cláusulas y pasar directamente el contrato del proveedor y ver si se ajusta a tus cláusulas internas. ¿Que no se ajusta? Pues ya tienes que modificar el contrato. ¿Que se ajusta? No tienes que leerlo más, lo puedes firmar. Entonces, fijaros, aquí le he hecho un par de preguntas un poco peliagudas. Una de ellas es que Ethics puede desarrollar una herramienta propia de gestión de riesgos mientras continúa vigente el contrato con XYZ, ¿vale? Y la otra es si Ethics puede revender las herramientas a distribuidores de software para que ellos puedan venderlo a terceros. Entonces, yo le hago un check y me va a decir si esta posibilidad cabe con las cláusulas actuales del contrato. ¿Qué estamos haciendo con estas secciones, tanto criterios normativos como criterios personalizados? Pues, por ejemplo, ahora tenemos que revisar cerca de 26.000 contratos laborales para una compañía. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio normativo en el mes de diciembre y necesita actualizar todos los contratos y los analizamos con esta herramienta. Fijaros la respuesta. Según el texto del acuerdo, Ethics no tiene derecho a desarrollar su propia herramienta de gestión de riesgos mientras esté el contrato con XYZ, ya que el acuerdo establece que XYZ se abstendrá de ofertar a clientes finales o proyectos impulsados por Ethics cualquier servicio que entre en competencia directa con los prestados. Esto implica que Ethics también está sujeta a no competir directamente con los XYZ en los servicios que son objeto del contrato, lo cual incluiría el desarrollo de una herramienta de software. Esta, por ejemplo, que Ethics, en vez de ser revendedor de la herramienta, fuese todavía un intermediario y se la pudiese revender a terceros, a ver si es posible y me lo permite el contrato. Y me lo vuelvo a decir en rojo. Según el texto del acuerdo, Ethics recibe el derecho no exclusivo de revender las licencias de aplicación de gestión de riesgos, pero no se menciona específicamente la capacidad de Ethics para revender dichas licencias a distribuidores de software para que ellos a su vez puedan vender a terceros. El acuerdo parece estar enfocado en la reventa directa a clientes finales y no incluye una cláusula que permita su distribución a otros distribuidores. Por lo tanto, basándonos en la información proporcionada, Ethics no tendría autorización para revender la herramienta. Entonces, como veis, lee, interpreta, entiende, ¿vale?, la naturaleza del contrato y te da una respuesta específica para ello. Otro caso que tenemos ahora mismo es la revisión para un despacho de abogados de 4.000 reclamaciones de cláusulas abusivas en hipotecas contra bancos,
Entonces, en vez de leer las 4.000 hipotecas, las cláusulas abusivas las introducimos aquí como criterios personalizados, se introducen las hipotecas y directamente nos va a decir cada una de las hipotecas qué cláusulas abusivas contiene. Entonces, esto te permite hacer una revisión ya sea 1 a 1 o ya sea 1 a infinito contra, aquí marcas, dejas fijado unos controles, unos criterios, unas cláusulas sobre las que tú quieres revisar toda la documentación y puedes pasar toda la documentación. La diferencia de análisis temporal es bárbara. Para que nos hagamos una idea, de analizar 26.000 contratos laborales a mano, lleva a 3 abogados, 3 abogados y pico, les llevaría todo un año. Y con esta inteligencia artificial lo hacemos entre 20 y 22 horas. ¿Vale? Entonces, el volumen de trabajo es importante. Y aquí tenemos, por último, otra última funcionalidad que es el chat. El chat te permite hacer cualquier tipo de consulta sobre el documento subido. Da igual que el documento sea en alemán, ¿vale? El contrato que esté en alemán y tú quieras trabajar en castellano. Da igual que el contrato tenga 600 páginas. Imaginaros el caso que lo tenemos de una empresa que gestiona autopistas, concesiones de autopistas por 20, 25 años. Son contratos de 800 folios y en ese momento le pides, por ejemplo, oye, ¿cada cuánto, según el contrato, tenemos que pintar las líneas de las autopistas? Entonces, pues es un problema en buscar eso en 800 folios en otro idioma. Entonces, tú se lo puedes hacer aquí y te va a decir no solo cada cuánto, sino en qué sección. Aquí, por ejemplo, le puedo preguntar con cuánto tiempo tiene que avisar ECIS para rescindir el contrato. Abre el contrato, se lo lee y rápidamente te responde. Dice, debe avisar con un preaviso de un mes de antelación. Pero no solo eso, le podría preguntar en qué sección se especifica, con cuánto tiempo, y al preguntarle esto, me va a decir exactamente en qué sección se especifica esto. Entonces, esto tiene una utilidad importante de cara a grandes volúmenes de información, ¿ves? Ya me ha sacado que es en el apartado tercero. De cara a, oye, yo trabajo mucho una tipología de contrato y pues quiero extraer los riesgos, las cláusulas, las penalizaciones. Bueno, pues todas esas las podemos listar aquí y te las va a extraer directamente de todo el contrato, sin tener que estar leyéndotelo todo. ¿De acuerdo? Y esto sería un poco la presentación de lo que es las funcionalidades de mi abogado. Por hacer un repaso rapidísimo, por la gente que se ha conectado a última hora, que si no, les invitamos a que se conecten para también el próximo webinar, que será en 2 semanas, otra vez, miércoles a las 10 de la mañana. Hemos repasado cómo funcionan las consultas en diferentes idiomas, ¿vale? Pregunta, respuesta desde aquí, como si fuese un chat. Cuando quieres ampliar la consulta, pasamos al modo redáctame un informe sobre esta consulta y tendrás un informe detallado, incluyéndote las referencias legales de dónde está obteniendo toda esa información. También la función redacta te permite redactar cualquier tipo de documento. Contrato laboral, de alquiler con derecho a compra, de compraventa de empresas, de prestación de servicios, demandas, reclamaciones, alegaciones, reglamentos, políticas, ordenanzas, absolutamente informes comparativos de normativas en diferentes países, absolutamente cualquier tipo de documento. Hasta el momento no hemos tenido nunca una limitación en cuanto a la tipología de documento, ¿vale? Añadís los criterios, como os he enseñado, y podéis ir con el chat de la derecha, ir preguntándole que os simplifique, que os mejore las cláusulas, que os haga resúmenes, que incluso una sección os la traduzca a otro idioma. No hay ningún tipo de limitación al respecto, ¿vale? Eso sería en la función de redacta. La función de revisa, tal y como la tenemos aquí, recuerdo, tenemos 2 revisas, ¿vale? Tenemos un revisa, ¿vale? Que está aquí, que es para ámbito de cumplimiento, y tenemos otro revisa, que es el que tenemos aquí, que es para el revisor jurídico que os acabo de enseñar. La diferencia se sitúa en que en el modo free, que vais a poder probar ya, en el modo professional y en el modo team, solo tenéis el revisa de cumplimiento. Y en el modo Enterprise tenéis el revisa de cumplimiento y el revisor jurídico para cualquier materia. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería un poco el resumen de todas las funcionalidades de mi abogado. No sé si tenéis alguna duda, queréis que hagamos alguna prueba en directo. Comentario. Veo por aquí que hay algo en el chat. Vale. Pregunta, ¿las plantillas se pueden cargar en cualquier modalidad de contratación de MIA?
Tengo esa duda, ahora respondo. ¿Los documentos subidos tienen que ir en algún formato específico? ¿Y cuál es el límite de usos de este revisor de contratos para cada plan? Perfecto. Vamos allá, la primera. ¿Las plantillas se pueden cargar en cualquier modalidad de contratación de plantilla? No, todo lo que sea a medida, ¿vale? Está en el modo Enterprise. En el modo Enterprise está desde un despacho de 6 personas que quieren cositas a medida, tal como tener sus plantillas precargadas o que estemos, o que estemos conectados con su SharePoint porque quieren revisar 700 contratos de forma automática. O sea, cualquier cosa que sea que conlleve una pequeña personalización, me da igual si es pequeña o grande, está en el modo Enterprise. ¿Vale? Eso no significa que la cuenta va a cambiar y va a ser estratosférica. No, va a ser estratosférica en función de todas las personalizaciones que tú quieres hacer, ¿vale? Pero si tú quieres meter, para que os hagáis una idea, cargar vuestras plantillas cuesta 60 euros por plantilla. O sea, no estamos hablando de 600 ni de 6.000. Estamos hablando de 60 euros por plantilla. Entonces, todo lo que sea ya cositas a medida, ¿vale? Que os lo digo, en el modo Enterprise tenemos desde pequeños despachos, pero que quieren pequeños ajustes para ellos y para su actividad, hasta grandes empresas que tienen mucha gente, quieren una nube privada, quieren usuarios segmentados con diferentes niveles de seguridad. Bueno, ahí tenemos un catálogo de soluciones que son estas, que son las que puedes personalizar en el modo Enterprise, ¿vale? Que son desde, oye, el alojamiento, si quieres una nube privada, si quieres que estemos conectados a vuestro repositorio de datos para hacer análisis masivos, si quieres que estemos integrados con tu licencia de Microsoft Office, también si quieres usuarios segmentados, idiomas, si quieres algún idioma que se salga del español y del inglés, te lo cargamos en exclusiva, conexión con expertos, plantilla y precarga de documentos, archivadores de documentos específicos, aplicativos, como por ejemplo este que os contaba oye, yo es que tengo que revisar 4.000 contratos, tengo que revisar 2.000 hipotecas, tengo que revisar lo que sea, o quiero automatizar, porque yo por un lado en mi negocio recibo muchísimos documentos de un tipo, de ahí tengo que extraer 4 o 5 datos y de ahí tengo que generar un documento. ¿Se podría hacer esto de forma automática? Sí, se puede hacer de forma automática. Sí, se puede hacer. O, oye, recibo yo todas las semanas unas solicitudes y tal y hago unas reclamaciones colectivas contra empresas energéticas. ¿Podría hacer esto que la reclamación se redactase de forma automática? Sí, se puede hacer. Todo esto le llamamos validador de documentos, ¿vale? Y son todo individuales y a medidas, ¿vale? Entonces, vuelvo por aquí que tenía alguna otra duda más. Disculparme. Más dudas que tenía por aquí. ¿Cuál es las plantillas? Entonces iríamos en el modo Enterprise. ¿Los documentos subidos tienen que ir en algún formato específico? Los documentos tienen que poder ser leídos como texto, entonces nos vale cualquier Word y nos vale los PDFs. El truco está en la calidad del PDF, ¿vale? Si nos dais un PDF que es una fotocopia mala, 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 bueno, tendríamos que hacer una prueba. De hecho, siempre arrancamos, en ese caso, cuando son análisis masivos, en primero ver la calidad de los PDFs, pasarle el OCR y ver si se pueden digitalizar y se puede pasar a texto. A nada que tenga una calidad medio decente, es suficiente, ¿vale? ¿Cuál es el límite de usos de este revisor de contratos para cada plan? ¿Vale? El revisor de contratos que os estaba enseñando, que es este de aquí, ¿vale? Este de aquí o el otro, ya sea el de compliance, como os decía al principio de la sesión, los abogados facturan por horas, mi abogado factura por documentos. Entonces, el límite de los usos de este revisor de contratos es el volumen de documentos. Tú contratas un volumen de documentos y cuando llegas y alcanzas el límite del volumen de documentos, puedes ampliar comprando más paquetes de datos, ¿vale? En cuanto al tamaño del documento, porque a veces nos lo preguntan también, hombre, nosotros le hemos hecho pruebas con documentos ya de un cierto volumen, hablamos de 400, 500 folios, no hay un problema. El otro día se descolgaba alguien con, oye, un documento de 8.000 folios, y digo, hombre, pues no hemos hecho esa prueba. Siendo sinceros, no hemos subido un documento de 8.000 folios, tampoco quiero ni imaginarme cómo es un documento de 8.000 folios, pero no sabemos. No hemos hecho una prueba, ¿vale? Pero normalmente el volumen del documento puede ser medio grande, grande. Bien, ¿cuál es el límite tal? Solo se mencionan actas de junta en la publicidad. ¿Se podrían crear actas de consejo de administración con toda la confidencialidad?
Perfectamente. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Aquí preguntáis sobre, se podrían hacer actas de un consejo de administración. Vamos a volver aquí a mi abogado. Redacta un acta de un consejo de administración, ¿vale? En el momento debería. Mi recomendación es siempre desde aquí, desde el prompt, que defináis un poco más el producto. No seáis tímidos, no tengáis miedo, no se va a romper la máquina. O sea, no, esto ni cuesta más dinero ni hace daño a nadie. Entonces, redacta un acta de consejo de administración para la empresa Iberdrola. El consejo tiene lugar el 1 de junio de 2024. El orden del día. Claro, lo suyo es que vayas metiéndole datos, ¿vale? Que le vayas metiendo datos. Si yo se lo dejo así, me va a hacer. Perdonad. Me va a hacer un acta. Abriendo el documento solicitado en el editor inteligente. Un acta muy, muy genérica, ¿vale? Entonces aquí tenemos acta de Consejo de Administración de Iberdrola, convocatoria y constitución del Consejo, asistencia y representación, orden del día, lectura y aprobación del acta anterior, informe del presidente, análisis de la situación financiera, estrategia y planificación, propuestas de inversión, cumplimiento normativo, vale, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sección no me interesa de referencias legales para un acta. Y a partir de aquí, exactamente igual que os decía antes, ¿vale? Esto es totalmente editable. Yo aquí puedo poner el Consejo de Iberdrola. Venga. Pero además, si me falta alguna sección, ¿vale? Le doy aquí y añado la sección, o aquí se la pido, digo, añade la sección ruegos y preguntas, la que tú quieras, ¿vale? Y a partir de aquí, si os dais cuenta, aquí están los requisitos que yo le di al principio. Uno, que la empresa es Iberdrola, y el otro, que la fecha es el 1 de junio de 2024. A partir de aquí tú vas metiendo y dices, oye, el orden del día. Creo que aquí tenía un ejemplo. Fijaros un momentito por aquí, acta de Junta General. Pues fijaros, aquí tengo. Mm, Imaginaros que yo puedo meter aquí, pues, requisitos adicionales, orden del día. Le doy a guardar. Me voy a orden del día. Le pido que me lo escriba y los requisitos que le he enviado yo, que le he emitido aquí, que son aprobación de cuentas 2022, aprobación presupuesto 2023, cierre de la delegación de Colombia, apertura nueva delegación tal, ¿vale? Lo que tú quieras meterle como orden del día, me lo va a escribir aquí en orden del día. ¿Lo están utilizando nuestros clientes para este objetivo? Sí, ¿vale? ¿Y cómo lo están utilizando? Durante la sesión hay alguien tomando nota y metiendo los requisitos a mano uno detrás de otro. ¿Vale? En bruto, como veis, no tienes que ser fino, no tienes que tirar de Cervantes. Mételo. Ella sola le va a dar sentido. ¿Vale? De hecho, ya veis que me está escribiendo el orden del día. Vas metiendo los datos en bruto y ya está. ¿De acuerdo? Una vez terminada el acta, le das a guardar, la tendrás siempre en tu repositorio, le das a descargar, ya la tienes en Word, ¿vale? Que además quieres que, fijaros, como os decía antes, redacta la sección orden del día en lenguaje más sencillo. Le puedes pedir que te lo redacte, le puedes pedir que te lo haga más complicado, que te añada nuevas cosas y todo esto te lo va a ir haciendo de forma automática. ¿Vale? Aunque, como os he dicho también, puedes acceder tú directamente aquí y escribir tú directamente. Voy a esperar un momento para que veáis cómo me lo va a cambiar
y ya está. Entonces, sí, es una de las utilidades que tiene mi abogado, el poder hacer actas, tanto sea una junta general como el consejo de administración. Y si no hay ninguna duda más, pues hasta aquí la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos.